Saludos, bendiciones por acá. Héctor Luzardo, estudiante del segundo año de Derecho, del subproyecto Derecho Romano 2, la temática a abordar, procedimiento formulario, de la profesora Yolimar Sánchez, de la sección SP02. Para abordar esta temática, procedimiento formulario, es necesario tomar en consideración lo que eran las acciones legales o leyes acciones, que únicamente tenía vigencia, tenía carácter fundamentado en los ciudadanos romanos. Pero con el paso del tiempo, en la cotidianidad, en las relaciones diariamente que tenían los romanos con los extranjeros, se presentaron muchas dificultades, controversias, disputas, desacuerdos entre los extranjeros y los ciudadanos romanos. Y es donde nace esa figura del pretor peregrino, quien es como un magistrado que redacta un documento llamado fórmula, que es una instrucción escrita donde hace un resumen en el texto de la controversia que existe entre las partes y luego lo remite al ciudadano juez, quien se encarga, una vez leído ese procedimiento formulario, esas instrucciones emanadas del pretor peregrino, permite esclarecer aún más el ambiente hostil entre los extranjeros y los ciudadanos romanos para llegar a una sentencia firme, justa, honesta, balanceada, imparcial a la hora de emitir sentencia. Lo que es la fórmula es una instrucción netamente escrita que se resume en una instrucción que plasma la controversia que se presenta entre los extranjeros y los ciudadanos romanos. De allí la importancia que tuvo el procedimiento formulario. Otra cosa importante que tiene relevancia es la vigencia que tuvo el procedimiento formulario. Una vigencia que data de 200 años o 2 siglos, donde más específicamente en el año 242 a.C. Toma forma y entra en su máximo esplendor lo que es el pretor peregrino y el procedimiento formulario, que sin duda vino a generar soluciones a los conflictos que sentían durante el momento. Muchas gracias, por acá Héctor Luzardo, suscríbanse a mi canal, bendiciones. Hola, soy Euli Bastida, estudiante de la carrera de Derecho del segundo año de la sección SP02 y pertenezco al grupo número 3. Siguiendo las instrucciones de la profesora Yolimar Sánchez del subproyecto Derecho Romano, les voy a hablar un poco de las clases y caracteres del procedimiento formulario en Roma. El procedimiento formulario en el derecho romano se caracteriza por varios aspectos importantes. 1. Tipicidad de las fórmulas escritas. Cada situación legal tiene una fórmula específica que se utiliza para presentar la demanda. Estas fórmulas eran escritas y proporcionadas por el pretor. La tipicidad de las fórmulas garantizaba uniformidad y previsibilidad en el proceso judicial. Cada tipo de reclamación tenía su propia fórmula, lo que facilitaba la aplicación de la ley. 2. Participación activa del magistrado. El magistrado, generalmente el pretor, desempeñaba un papel activo en el procedimiento. Él o ella tenía la autoridad para modificar la fórmula según las circunstancias específicas del caso. El magistrado también podía introducir excepciones, que son como defensas en la fórmula para proteger los derechos del demandado. 3. Equidad y flexibilidad. A diferencia de la ley acciones más rígida, el procedimiento formulario se basaba en la equidad. El magistrado tenía la facultad de adaptar el proceso a las necesidades de justicia en cada caso. Esta flexibilidad permitía una mayor adaptación a las situaciones concretas y evitaba resultados injustos. 4. Condena pecuniaria. Las sentencias en el procedimiento formulario generalmente implicaban el pago de una suma de dinero por parte del demandado al demandante. El magistrado determinaba la cantidad exacta en función de las circunstancias y la fórmula utilizada. En resumen, y para finalizar, el procedimiento formulario fue una evolución muy importante en el sistema jurídico romano.
reemplazando gradualmente las acciones de la ley y brindando una mayor flexibilidad y equidad en la resolución de disputas civiles. Espero esta información te haya gustado y te haya sido de mucha utilidad. Y si así lo fue, te invito a que compartas este video para que la información llegue a muchas más personas. Y por tu atención, como siempre, muchas gracias. Hola, bendiciones. Carlos Sala. En este momento le voy a hablar sobre la estructura de la fórmula ordinaria y extraordinaria en el derecho romano. Las fórmulas ordinaria y extraordinaria eran parte del proceso legal utilizado en los juicios civiles. La fórmula ordinaria eran utilizadas en casos simples y rutinarios. Consistía en una fórmula escrita que establecía la pretensión del demandante y la defensa del demandado, así como las instrucciones para el juez sobre cómo debía responder el caso. La fórmula extraordinaria eran utilizadas en casos más complejos, situación donde la fórmula ordinaria no era aplicable. En estos casos, el magistrado podía diseñar una fórmula especializada para adaptarse a las circunstancias particulares del caso. Saludos, mi nombre es Leanis Ramírez, estudiante del segundo año de Derecho de la SP02. En esta oportunidad les hablaré sobre momentos procesales de la tramitación in iure. En el procedimiento in iure del derecho romano se puede identificar como las siguientes: citación, comparecencia, contestación de la demanda, pruebas, sentencias y ejecución de las sentencias. Cuando hablamos de la citación, se dice que el demandado cita al demandado ante el magistrado competente para que se presente en un juicio. En la comparecencia, tanto el demandado como el demandante comparecen ante el magistrado para exponer sus argumentos y pruebas. Cuando hablamos de la contestación de la demanda, el demandado responde a la demanda presentada por el demandante exponiendo sus argumentos y pruebas en su defensa. En las pruebas se dice que se presentan las pruebas pertinentes para demostrar los hechos alegados por ambas partes. Cuando hablamos de las sentencias, el magistrado emite una sentencia en la que resuelve el conflicto entre las partes, basándose así en las pruebas presentadas. Y en el derecho aplicable, en la ejecución de la sentencia, en ese caso la sentencia sea favorable al demandante, se procede a la ejecución de las mismas para que se cumpla lo ordenado por el magistrado. Estos son algunos de los momentos procesales más importantes en la tramitación del in iures en el derecho romano. Esto es todo. Gracias por su atención. Buenas, saludos. Juan José González por acá, perteneciente a la sección SP02 del segundo año de Derecho, correspondiente al subproyecto de Derecho Romano, profesora Yolimar Sánchez. En el Derecho Romano, durante la tramitación de un proceso judicial, apud iudicem, ante el juez, se daban una serie de momentos procesales importantes, tales cuales: citatio, era la citación que se hacía al demandado para comparecer ante el juez y responder a la demanda en su contra. Conventio, era la comparecencia de las partes
ante el juez para exponer sus argumentos y pruebas. Probatio era la fase en la que las partes presentaban sus pruebas para demostrar sus afirmaciones. Sententia era la sentencia dictada por el juez en la que se resolvía el conflicto entre las partes y se establecía quién tenía la razón. Estos momentos procesales eran fundamentales en la tramitación de un proceso judicial apud iudicem en el derecho romano y marcaban un desarrollo y desenlace del litigio. Buenas tardes, saludos, Juan José González por acá.